Hoy nos encontramos en el Chinatown de Yakarta. La zona se llama Glodok y detrás de mí podéis ver uno de los templos budistas que para mí es de los más interesantes. Es el templo Dharma Bhakti. Su historia se remonta a 1640, tiene casi 400 años. Sufrió un incendio en 1750 y fue reconstruido, pero ahora, hace un par de años, volvió a incendiarse y todo lo que veis es nuevo. Si queréis ver cómo era hace 4 años, podéis visitar el vídeo que hice hace ya un tiempo en el que os enseño por dentro cómo era. Hoy vamos a ver cómo es después de la remodelación. También vamos a visitar por este lado de aquí un mercado chino súper interesante. Acompañadnos y vamos a descubrirlo. Cuando entramos en el templo, nos encontramos a familias sin recursos que pasan el día en el interior de las instalaciones y que viven en la mayoría de las ocasiones de la caridad. Este es un templo budista con elementos taoístas y confucionistas, que se entremezclan en la tradición china y nos indican que no es un templo budista puro, sino un lugar de culto religioso tradicional chino. Estos templos representan el llamado sincretismo religioso. Al entrar en una de las salas del edificio principal, nos encontramos a una mujer joven consultando su futuro a una de las deidades. Esto lo hace tirando al suelo unas tablillas de madera que, según los símbolos que muestran al caer, se pueden interpretar de una u otra forma, en función de lo que quiera saber. Así tenemos la suerte de presenciar cómo los creyentes consultan o piden consejo a los oráculos. En algún momento podemos tener la impresión de estar en un lugar de culto improvisado en una gran nave. Pero no debemos olvidar que nos encontramos en el templo más antiguo de la capital de Indonesia. Quizás la remodelación posterior al último incendio no ha sido lo adecuada que podríamos esperar de un templo de esta antigüedad. Y a la vista está que no han podido conservar el ambiente que se espera de un lugar con 400 años de historia. Aún así, los creyentes acuden diariamente a rezar y depositar sus ofrendas de fruta, flores o té en cada uno de los dioses que habitan el templo. Para entender un poco más el significado del templo, hemos de pensar que en realidad, en el budismo chino y el taoísmo popular, las figuras que parecen dioses son más bien manifestaciones espirituales o deidades guardianas, cada una con un propósito o un poder especial. No estamos en un templo politeísta, sino que debemos entenderlo como si fuera una red de entidades sagradas, a los que se reza y se les pide consejo. Como ya os hemos comentado al principio del vídeo, después de la visita del templo, nos vamos a visitar el mercado que se encuentra en las calles de los alrededores. En estos días el mercado está trabajando a medio gas porque está todo el mundo de vacaciones, o casi todo el mundo. Pero aún así no deja de ser muy interesante. Podemos ver que hay una gran diferencia entre el ambiente de las zonas chinas y el ambiente que hay en las zonas más indonesias. En las calles estrechas los puestos se van encadenando uno tras otro. Frutas, verduras, carne fresca y un montón de aromas que te van guiando sin que te des cuenta. Por supuesto, también hay muchísima comida callejera. Cada esquina parece una invitación a parar, probar algo nuevo o simplemente dejarse llevar. En mitad del camino vamos a comprar un snack típico, que es este que nos están cocinando aquí detrás. ¿Veis? Esto de allí. Se llama chakwe. Son como unos churros y los hacen aquí al momento. Vamos a probarlos porque están buenísimos.
como todo Chinatown que se precie, este también tiene una puerta de entrada espectacular. Fijaros, este es el arco que nos indica que estamos entrando en Chinatown o en la zona más china de lo que es el barrio de Grogol. Por toda esta zona está lleno, por supuesto, de restaurantes chinos. Es una zona en la que, si os gusta, podéis encontrar restaurantes donde venden cerdo, porque en el resto de Yakarta es un poco difícil porque la mayoría son musulmanas y es todo mucho más, es muy diferente a todo lo demás. La verdad es que es bastante difícil no contagiarse un poquito del ritmo de aquí. La gente, los colores, el ir y venir, todo tiene un encanto especial. Hoy terminamos aquí. Me ha parecido muy interesante ver la evolución de este templo en los últimos 5 años. La verdad es que no me esperaba encontrar este lugar tan cambiado, pero aún así me parece muy atractivo. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, que espero que sí, dejadme algún comentario para saberlo, le podéis dar a like y suscribiros para seguir nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.